El día de hoy vamos a hacer rectas paralelas, segunda parte. Nos vamos a enfocar en resolver algunos ejercicios utilizando las propiedades mencionadas y también algunas nuevas. Empecemos con el primer ejercicio. ¿Qué nos dice? Hallar el valor de alfa. Si L1 y L2 son paralelas y tenemos este gráfico, ¿no? Donde L1 y L2, como observamos, son rectas paralelas y dentro se forma este tipo de abanico. Propiedad. ¿Qué sucede cuando se tienen rectas paralelas y se forman una especie de abanico en su interior? Los ángulos que se van a formar en este caso dentro de esa figura, a los cuales llamamos alfa, beta, tita y w, esos cuatro ángulos van a llegar a sumar 180 grados. Entonces esta propiedad la vamos a aplicar en el primer ejercicio. Ahora tenemos que identificar bien quiénes son esos ángulos que se forman en ese abanico dentro de nuestras rectas paralelas. Empecemos. Vamos a resaltar esos ángulos. Tenemos al alfa. Cuando ves un cuadradito, eso vale 90. 90 y también el ángulo alfa. Entonces, esos cuatro angulitos que se forman en nuestras rectas paralelas, ¿cuánto llegan a sumar? 180. Entonces, vamos a escribir alfa más 90 más alfa. Alfa más 90 más alfa. Todo esto resulta 180. Alfa más alfa, 3 veces alfa. Igual. Este 90 pasa a restar a 180. 180 menos 90 te queda 90. El 3 que multiplica pasa a dividir, no te equivoques. Alfa es igual a 90 sobre 3 nos da 30. Veamos el segundo ejercicio. Dice, hallar x en esta figura. En esta figura vamos a aplicar dos propiedades. ¿Cuál es la primera? La antes mencionada, la del abanico. ¿Y cuál es la otra propiedad? La del serruchito. Entonces tenemos que identificar bien esas propiedades en la figura. Por ejemplo, voy a resaltar con rojo donde voy a aplicar la propiedad del abanico. Como observas en esta parte del gráfico, se está formando un abanico con todos esos ángulos. Entonces voy a utilizar la primera propiedad. Beta, x, 4x y alfa. ¿Cuánto deben sumar? 180. Entonces lo vamos a escribir. Beta más x más 4x más alfa es 180. X más 4x nos da 5x. Alfa más beta no conocemos. Y esto es igual a 180. Entonces vamos a descubrir el valor de alfa y beta. ¿Cómo? Vamos a utilizar la propiedad del serruchito en esa figura. ¿Dónde se forma un serruchito? El serruchito se debe formar entre las dos rectas paralelas, como observas. Entonces, si aquí se encuentran las dos rectas paralelas, hay que saber bien identificar esos dos ángulos. Aquí está, mire. Ahí está el ángulo que se está formando, que en este caso es 70. Pero, ¿quiénes son los ángulos, no? Que representan el alfa y el beta de nuestra propiedad? Lo voy a pintar con rojo. Ese ángulo se forma con la figura y con las rectas paralelas. Aquí está la figura y la recta paralela viene en esta posición. Entonces el ángulo sería todo esto. Para la parte inferior también. Ahí está, 2 beta. En otras palabras, ¿qué se cumple con estos ángulos? 2 beta más 2 alfa. ¿Cuánto te tiene que dar? Te tiene que dar el ángulo del centro, 70. Mitad. Beta más alfa, ¿cuánto resulta? 35. Ese valor lo reemplazamos en la parte inferior. 35. Entonces, ¿cómo quedaría la igualdad? Quedaría de la siguiente manera. Este 35 que está sumando pasa a restar a 180. ¿Cuánto nos daría? Nos quedaría de esta manera. Es igual a 180 menos 35 sale 145. Alfa, ¿cuánto resulta? Al dividir 145 entre 5 nos da como respuesta 29. Este es el número 3. Nos dice, calcula el valor de x que se encuentra en esta figura con las rectas paralelas. Lo que vamos a utilizar aquí es lo siguiente. Vamos a utilizar la propiedad anterior del serruchito, pero hay que identificar bien los ángulos. No te vayas a equivocar. Empecemos. De manera sencilla sabemos lo siguiente,
que los ángulos opuestos por un mismo vértice siempre son iguales. Es como un espejo, donde uno ve su reflejo. Por ejemplo, si él es tita, ángulo opuesto por el mismo vértice, aquí vale tita también. Debajo, si él es alfa, ángulo opuesto por un mismo vértice. Mire, él es alfa, este angulito de rojo es alfa. Listo. Ahora, vamos a aplicar la regla del serruchito, pero recuerda, aplica bien esa propiedad. Es entre la recta paralela, ¿correcto? Miren, vamos a aplicar la regla del serruchito en la figura. Por ejemplo, tenemos la recta paralela, L1, vamos a aplicar las rectas paralelas aquí. ¿Cómo sería? Aplica el serruchito, mira. Ahí está el serruchito. ¿Quiénes son los dos ángulos que vamos a utilizar para calcular x? Serían el tita y el alfa. El x va a ser igual a la suma de tita más alfa. Ahora, ¿cómo consigo el valor de tita más alfa? Vamos a ver aquí una propiedad adicional. Si se tienen rectas paralelas y una recta secante y se forman ángulos entre esas rectas paralelas y secantes, a los cuales llamamos alfa y beta, si se forma una C con esos ángulos, ahí también, una C, ¿cuánto deben sumar esos ángulos? Alfa más beta. Deben sumar 180. Entonces eso es lo que vamos a aplicar aquí. Pero ¿dónde se forma esa letra C? Se forma aquí, mira. Ahí está. Se forma entre estos ángulos que te voy a resaltar. ¿Cuánto vale todo este ángulo? Si tú observas, vale 2 tita más tita, vale 3 tita. Este ángulo que se encuentra debajo, ¿cuánto vale? Alfa más 2 alfa, 3 alfa, vale 3 alfa. ¿Y cuánto deben sumar estos ángulos? Deben sumar 180. 3 tita más 3 alfa es igual a 180. ¿Qué vas a hacer aquí? Vas a repetir lo anterior, tercia, tercia, tercia. Tita más alfa vale por lo tanto 60. Pero ese tita más alfa, ¿quién es en realidad? Es el valor del x que te están preguntando. X vale 60 en este ejercicio.